Muy bien. Pues vamos a decir que para hablar del plano cartesiano, de la definición del plano cartesiano, vamos a recordar un concepto que ya debemos manejar, que es el concepto del producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos se define como una operación que se denota de la siguiente manera: A cruz B, y que se lee como lo que sigue: el conjunto de las parejas ordenadas x, y, tales que x es elemento de A y y es elemento de B. Esa es la definición de la operación producto cartesiano. Veamos un ejemplo. Sean A el conjunto 1, 2 y 3, conjunto que tiene tres elementos, los números 1, 2, 3, y sea B el conjunto que tiene dos elementos, la letra A y la letra B. Si yo quisiera hacer el producto cruz de estos dos conjuntos, pues tendría que hacer todas las parejas ordenadas que se pueden armar, donde el primer elemento sea de A y el segundo sea de B. Es decir, estarían la pareja 1, A, estaría la pareja 1, B, pero también estaría la pareja 2, A, la pareja 2, B, la pareja 3, A y la pareja 3, B. Y esos serían todos los elementos de mi conjunto. Es decir, es una manera de relacionar todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B. Veamos el siguiente ejemplo. Suponiendo que tengamos los conjuntos A con los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B con los elementos 4, 5 y 6, el producto cartesiano de dos conjuntos, digamos que pensamos en su representación gráfica, el producto cartesiano de dos conjuntos tiene una representación gráfica, que es colocar a los elementos de A en el eje horizontal. Vamos a decir que en el eje horizontal vamos a colocar a las x's que pertenecen al conjunto A, y en el eje vertical vamos a colocar a las y's que pertenecen al conjunto B, de tal manera que cualquier punto que se represente en el plano tiene un par de coordenadas x, y, ¿sale? Donde x va a ser la posición en el eje horizontal respecto al punto llamado origen, o el centro del sistema de coordenadas, que es justamente la coordenada 0, 0, y se representa con un 0 con la rayita arriba, y la intersección con el eje de las y's, o el eje vertical, de tal manera que esta posición representa la altura o la distancia vertical al origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, si quisiéramos representar este conjunto de manera gráfica en el sistema de coordenadas, pues lo que hacemos es ubicar cada uno de los elementos del conjunto A en su respectiva posición. Digamos que aquí está el elemento 1, por aquí en el elemento 2 y por aquí en el elemento 3. Y vamos a suponer que por aquí anduviera el elemento, en el eje vertical, el elemento 4, por aquí el elemento 5, la altura 5, y por aquí la altura 6. Entonces, tomar el producto cartesiano de estos dos conjuntos, es decir, A cruz B, como lo hicimos anteriormente, significa en este caso, o representa en este caso,
encontrar los puntos, las parejas ordenadas, x, y, sobre el plano, que estarían dados por la combinación de todos los elementos de A con todos los elementos de B. Entonces, eso es pues el 1, 4, la pareja ordenada 1, 4, la pareja ordenada 1, 5, la pareja ordenada 1, 6, que es relacionar el 1 con todos los elementos del conjunto B. Estarían también el punto 2, 4, el punto 2, 5, el punto 2, 6 y finalmente estarían también estos tres puntos que son el 3 relacionado con todos los de B, que es el 3,4, 3,5 y 3,6. Entonces esa sería la representación gráfica del producto cartesiano de estos dos conjuntos. De igual manera los podríamos enunciar como hace rato y podríamos escribir entre corchetes a todos los elementos o todas las parejas ordenadas que pudiéramos obtener de relacionar uno con un conjunto con otro, todos los elementos de un conjunto con todos los elementos del otro. Entonces tendríamos al 1,4, al 1,5, al 1,6, etcétera, ¿no? Y a estas otras tres. Entonces, bueno, ya no los voy a escribir en esta ocasión porque eso ya lo sabemos hacer del ejemplo anterior. Nos vamos a quedar simplemente con su representación gráfica en el plano cartesiano. Ahora bien, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano se define como la intersección o el producto cartesiano de dos rectas reales, una recta real que se va a representar de manera horizontal y una recta real que se representa de manera vertical, donde nosotros sabemos que la recta real pues es la recta que contiene a todos los números que existen, o bueno, todos los números que se tienen definidos en matemáticas, que es una recta que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Y en este caso, como tenemos una recta vertical también, que es recta real, pues esta recta también va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, digamos que el plano cartesiano es una abstracción matemática que se refiere a un plano infinito, que se extiende infinitamente hacia arriba y hacia abajo, y hacia un lado y hacia el otro, donde se pueden representar todos los números existentes en la matemática. Ahora bien, bueno, sabemos que, como hemos dicho antes, que un punto sobre el plano, vamos a llamarle P, va a estar dado por dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada Y, que va a ser X la coordenada horizontal, y por eso es que al eje horizontal se le llama eje de las X's o eje X, escribiendo mal, eje de las abscisas, y al eje vertical o eje Y se le conoce también como eje de las ordenadas. Básicamente el plano cartesiano se divide en cuatro partes, primer cuadrante o en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, que es aquel donde el eje X es positivo y el eje Y es positivo, entonces los puntos que están sobre el primer cuadrante son positivos ambos, ambas coordenadas. En el segundo cuadrante, pues observamos que los números que están sobre el eje Y son negativos, pero los que están sobre el eje X son positivos, de tal manera que los números que viven sobre el segundo cuadrante son de la forma un negativo, un positivo. En el tercer cuadrante, los números
que están sobre el eje X son negativos y los que están sobre el eje Y también son negativos. De tal manera que todo número que viva sobre el tercer cuadrante es de la forma un negativo, otro negativo. Y finalmente en el cuarto cuadrante tenemos que el eje Y es negativo y el eje X es positivo. De tal manera que un punto que viva sobre el cuarto cuadrante es de la forma un positivo, un negativo. Y finalmente vamos a decir que la manera en la que se obtienen siempre las coordenadas de cualquier punto P dado, es decir, si yo trazo aquí o dibujo aquí un punto arbitrario, la manera de saber sus coordenadas es hacer pasar dos rectas por el punto P, dos rectas, una horizontal y una vertical, de tal manera que donde intersectan esas rectas a mis ejes coordenados, esas son las coordenadas de mi punto en cuestión. Por ejemplo, en este caso trazaría una recta vertical, donde esa recta corte a mi eje de las X, ese sería mi valor en X, y me fijaría en una recta horizontal, que donde intersecte a mi eje Y, ese sería el valor de mi coordenada en Y. ¿Está bien? Entonces, cualquier punto que se quiera representar sobre el plano, pues se van a prolongar horizontalmente y verticalmente esas rectas hasta tocar en los ejes, y esos van a ser sus respectivas coordenadas X, Y. Ejemplo. Diga para qué valores XY se cumple que el punto con coordenadas X más Y, X menos Y es igual al punto 5,3. Bueno, aquí hay que hacer una observación primero. Podemos decir que dos puntos P1 y P2 son iguales si sus coordenadas son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si P1 tiene coordenadas A, B y P2 tiene coordenadas C, D, entonces que P1 sea igual a P2 quiere decir, lechita, quiere decir, implica que A es igual a C y B es igual a D, respectivamente. Entonces, ¿cómo resolvemos esta pregunta? Pues aquí nos está diciendo para qué valores de X y Y se tiene que este punto, que es lo que está de este lado izquierdo, coma o sea, aquí tengo dos coordenadas, digamos A, B, son iguales a este punto del lado derecho, que tiene coordenadas 5,3. Entonces, de alguna manera estaría yo diciendo que ¿qué valores tienen que tener X y Y para que A sea igual a 5 y B sea igual a 3? Dicho de otra manera, si A es X más Y, entonces ¿qué valores deben tener X y Y para que al tomar X más Y me dé 5 y al tomar X menos Y obtenga 3? Entonces, bueno, aquí otra vez estamos
como va a ser muy común, regresando o recurriendo a un tema previo, que es el tema de sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, aquí se supone que, bueno, ya ustedes en este momento deben saber resolver sistemas de ecuaciones. Si no, bueno, revisen los videos anteriores sobre cómo se resuelven sistemas de ecuaciones, pero no, para no hacer más largo esto, les diré que un método, o como ya sabemos, un método es simplemente sumar las ecuaciones y obtener una ecuación de primer grado para alguna de las variables. Entonces, en este caso, si yo sumara estas dos ecuaciones entre sí, del lado derecho de las igualdades tendría en este momento así un 8 igual x más x me daría 2x y y más menos y, como sabemos, pues nos daría 0. Entonces estaría obteniendo que 8 es igual a 2x, lo que quiere decir que x es igual a 4. ¿Sí? Y entonces si x es igual a 4, aplicando la ley del borrador, pues si cambiáramos esta x por un 4, y este 4 lo pasamos para el otro lado con signo menos, es muy fácil entonces determinar que y es igual a 1. ¿Sale? Entonces en este ejemplo, la solución de nuestro sistema, o los par de números que dan solución a esta pregunta que nos están planteando, son los números 4,1. ¿Cómo lo podemos verificar mentalmente? Pues porque tendríamos que hacer la suma, ¿no? 4 más 1, en la coordenada A, que es x más y, sería 4 más 1, tiene que ser igual a 5. Y la coordenada en B, que es x menos y, 4 menos 1, tiene que ser igual a 3, lo cual pues claramente se cumple, ¿no? 4 menos 1 igual a 3.